Bueno, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo les va, chicos y chicas? Bueno, voy a dar comienzo al seminario de hoy. Eh, el seminario habla de los glóbulos rojos, eritrocitos o hematíes y sus componentes celulares. Vamos a entrar en detalle a hablar de este tipo de células tan importantes de saber, digamos, en esta materia. También vamos a entrar en detalle en la estructura y la formación de la hemoglobina. Es un seminario muy largo. Les recomiendo que lo estudien, que lo lean del libro, de ser posible. Son 2 capítulos, uno de glóbulo rojo y otro de hemoglobina. Yo voy a dar las características principales, más allá de que tenemos muchas diapositivas. Pero bueno, me voy a detener en las que son un poquito más complejas, como para poder explicarles un poco más y aclarar ciertos conceptos. Vamos a arrancar diciendo que por qué estudiamos estas células. Es muy importante estudiarlas justamente en nuestra materia, donde vamos a estudiar los 3 tipos de células más importantes, que son los hematíes o glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas. Vamos a estudiar cómo se producen estos hematíes o glóbulos rojos, la diferenciación y producción, qué necesitan para cumplir sus funciones. Por ejemplo, la hemoglobina, como decíamos recién, la membrana, tienen cierta característica, estas células de membrana, que permiten que cumplan sus funciones adecuadamente, y el metabolismo. Cómo y cuándo se mueren, o sea, el envejecimiento, y nos preguntamos por qué debemos saber todo esto. Bueno, para poder comprender la patología, o sea, las enfermedades. Principalmente las asociadas a los hematíes o glóbulos rojos son las anemias, que iremos desarrollando en el transcurso de esta materia. Podemos decir entonces que los eritrocitos son células que no contienen núcleo, no contienen mitocondrias, no tienen ribosomas, no producen la hemoglobina, que es esa macromolécula tan importante para hacer el intercambio gaseoso, oxígeno y dióxido de carbono, que vamos a hablar un poquito más en detalle en la segunda parte del seminario de hoy. Y solo lo que hacen este tipo de células es contener a la hemoglobina, o sea que son como bolsitas que van a contener esa hemoglobina y van a permitir la circulación, digamos, de la hemoglobina a través de nuestro organismo, para poder oxigenarlo, ¿no? Y poder hacer el intercambio gaseoso. Podemos decir que es muy importante la forma que tienen estos hematíes o glóbulos rojos. Tienen una forma bicóncava. Esa forma que adoptan les permite tener cierto grado de flexibilidad y de formación. Esto les permite atravesar los capilares de muy pequeño calibre de nuestro cuerpo, de nuestro organismo, sin que se produzca su ruptura o hemólisis. Aquí tenemos un esquema de cómo es la eritropoyesis. Ustedes han visto con el profesor la hematopoyesis en 2 seminarios previos. Bueno, aquí vamos a detallar un poquito más la eritropoyesis. Fíjense que a partir de una célula pluripotente se van a desarrollar las células progenitoras, que van a proliferar mayormente, y luego las células precursoras, que a través de la diferenciación van a dar origen a los eritrocitos. Vamos a ir estudiando cómo a partir del proeritroblasto, que es este blasto que vemos aquí, podemos diferenciarlo a través de la coloración de Meiglin-Wilhelmsa, los estadios previos, tanto los BFUE como los FUE y las stem cell no pueden ser diferenciadas con este tipo de coloración, solo se diferencian a través de cultivos celulares. Y lo importante aquí es saber que a través de 4 divisiones de estas células precursoras, que son los proeritroblastos o pronormoblastos, los van a encontrar también en algunos libros, van a dar origen al eritroblasto basófilo, que tiene su nombre de basófilo de acuerdo a las características que tiene su citoplasma. Tiene una basofilia importante porque tiene altos niveles de ARN ribosómico, que están produciendo, y mensajero, produciendo principalmente la hemoglobina.
Y luego tenemos el estadio del eritroblasto policromático, que va a tener principalmente dos colores, basofilia y acidofilia. La acidofilia se la va a dar la producción de la hemoglobina, que es acidófila, por sus características estructurales, por los niveles de histidina que tiene avidez por los ácidos, ¿no? Vamos a ver con la coloración de Magrun-Walchiemsa, después en detalle en los trabajos prácticos, que esta coloración nos permite distinguir la basofilia y la acidofilia. La basofilia color azul y la acidofilia color rosada. Luego del eritroblasto policromatófilo o policromático, entonces vamos a tener el eritroblasto ortocromático, que va a tener un color ya, su citoplasma más acidófilo, porque ya están llenos de hemoglobina. Y luego el reticulocito, que es esta línea que está acá, que no está dibujado, y el eritrocito maduro o hematí maduro. Aquí tenemos otra figura donde podemos observar los reticulocitos. Fíjense que es importante visualizar, digamos, donde tenemos la parte, digamos, posmitótica, la parte mitótica, que sería toda esta parte que vimos recién, ¿sí? Donde se producen las divisiones, la proliferación celular, y luego, digamos, la posmitótica, donde ya no se dividen las células, sino que se diferencian en los diferentes estadios que estuvimos mencionando recién, y podemos observar que el estadio previo al hematí, que es el reticulocito, puede estar tanto en sangre periférica como en médula ósea. Eso lo vamos a ir viendo a medida que desarrollemos los diferentes seminarios que continúan a este. Bien, ¿qué características que son bien notorias entre el eritroblasto o pronormoblasto, reticulocito y glóbulo rojo? Principalmente reconocer que el eritroblasto contiene ADN, no así tanto el reticulocito como el hematí, que contiene también ARN en citoplasma, por eso la basofilia citoplasmática característica, no así el reticulocito y el eritrocito maduro, que tienen principalmente hemoglobina, que es acidófila, por eso recordar ese color rosado del citoplasma. Recordar que el eritroblasto se encuentra en médula ósea, al igual que el reticulocito también puede estar en sangre periférica, eso es importante, fíjense aquí, y que solamente los eritroblastos en condiciones normales se van a encontrar en la médula ósea de los huesos, ¿sí? Y los eritrocitos van a salir de la médula ósea y van a circular por el torrente sanguíneo, van a estar en sangre periférica. Este cuadrito, digamos, es muy importante para que ustedes puedan reconocer las diferencias que tienen los estadios celulares. Aquí tenemos un esquema nuevamente, desde la stem cell hasta el reticulocito y falta el hematí maduro. Esta es toda la progenie, ¿sí? Tenemos las stem cell, tanto las BFU eritroides como CFU eritroides, que son indistinguibles con la coloración de Magrun-Walchiemsa, como decíamos hoy. Luego la primera célula que podemos llegar a distinguir, el proeritroblasto, con esta coloración. Después el eritroblasto basófilo, el policromatófilo, el ortocromático, el reticulocito y en este caso el hematí o eritrocito maduro, que no está dibujado en esta figura. Podemos observar que hay una cierta disminución de tamaño a medida que madura la progenie, tenemos una condensación nuclear, cae la relación núcleo-citoplasma, ¿sí? Eso es importante, desaparece el nucleolo a medida que va madurando, hay una expulsión del núcleo en el estadio ortocromático y una pérdida importante de la basofilia citoplasmática debido a la síntesis de la hemoglobina. Aquí tenemos todos los estadios más en detalle, no vamos a entrar en esto porque el seminario se nos va a convertir muy largo. Esto ustedes lo van a leer detalladamente. Fíjense que tenemos las características que podemos observar en un frotis, ya sea de sangre periférica o de médula ósea. Vamos a ir viendo a medida que avancemos en la materia, que podemos tener preparados tanto de médula ósea como de sangre periférica, donde podemos distinguir estos blastos. Si estos blastos aparecen en sangre periférica, es indicio de una patología o enfermedad. En una persona normal, estos blastos, recuerden que tienen que estar en médula ósea. Las características las pueden leer de todos los libros. No vamos a entrar en detalle en esta explicación. Fíjense que
También saber que hay microscopios electrónicos donde podemos visualizar diferentes características dentro de los blastos, los polirribosomas, por ejemplo, las moléculas de ferritina, que es donde se deposita el hierro, ese hierro que se va a utilizar, como vamos a ver más adelante, para poder formar la hemoglobina. Bueno, fíjense los microtúbulos, el fenómeno de rofeocitosis, que ustedes pueden averiguar de qué se trata, ¿sí? Me gustaría que ustedes lo averigüen y después nos lo comenten en el seminario del Zoom. Tenemos aquí todas las características, como les decía, no vamos a entrar en detalle, y sí tener en cuenta que actualmente, digamos, todos estos estadios celulares pueden ser identificados a través de ciertas moléculas de superficie o receptores, por ejemplo, los marcadores de superficie como el CD34, que nos está marcando las células inmaduras, ¿sí? Hay diferentes receptores, por ejemplo, como el de la transferrina, donde se empieza a producir la hemoglobina, ¿sí? Como decíamos recién, lo podemos visualizar con la coloración de Meigunwald-Giemsa, a través de la coloración que tiene ese citoplasma acidófilo, ¿sí? Pero bueno, actualmente a través de todo el estudio de estos receptores de superficie o intracelulares, podemos saber en qué estadio se encuentra la célula, ¿no?, que estamos analizando. Nos vamos a preguntar ahora qué es la EPO, ¿sí? ¿Qué es la eritropoyetina? La eritropoyetina es muy importante porque digamos que es la hormona principal que va a actuar en la progenie eritroide, sobre todo en la CFU eritroide comienza a actuar, luego en los preeritroblastos, ¿sí? También en las BFU eritroides, pero sobre todo están marcadas acá como amarillo la CFU eritroide, es donde va a actuar mayormente la eritropoyetina y va a complementar la acción de otras citoquinas o factores de crecimiento que van a promover la diferenciación y la proliferación celular, aumentando entonces la producción de los glóbulos rojos. Esto lo podemos visualizar en esta figura donde podemos observar que digamos, la eritropoyetina va a permitir que ciertos, digamos, células de la progenie continúen su diferenciación en mayor número, ¿sí?, a hematío glóbulo rojo, ¿sí? Por ejemplo, tenemos una eritropoyetina normal, estaríamos en este tipo de ramas de árbol, ¿no? En una eritropoyetina elevada, con mayor ramas, que significa que van a diferenciarse más estas células de la progenie a los hematíes maduros, van a sobrevivir más entonces las FU eritroides para permitir un aumento en el número de hematíes, y luego con una eritropoyetina disminuida, lo contrario. Esta eritropoyetina va a actuar a través de un receptor, que no vamos a entrar mucho en detalle, ustedes lo pueden también buscar, investigar y leer. Este receptor, lo importante es que está adosado a digamos, una serie de quinasas internas, ¿sí?, llamada JAK, este conjunto de, digamos, de cole internas intracitoplasmática, llamada JAK2, es muy importante porque digamos que va a desencadenar, una vez que la eritropoyetina se une a su receptor de superficie, una serie de fosforilaciones intracelulares muy importantes para poder cumplir la función que tiene que cumplir la eritropoyetina, que sería el aumento de la proliferación y diferenciación celular. Ahí vamos a ver después en el desarrollo de esta materia que hay digamos, diferentes fallas a nivel del JAK2 en diferentes casos que nos van a provocar diferentes patologías, que las vamos a ir viendo en el transcurso de esta materia. Por ejemplo, una es la policitemia vera, donde los pacientes tienen un defecto en el JAK2 y este defecto, esta, digamos, aberración o que se produce, hace que, digamos, aumente la proliferación de los hematíes, y justamente la característica principal de esta patología es tener un número elevado de hematíes en sangre periférica. Bueno, después lo vamos a ir viendo más en detalle. Entonces, ¿cuál es la mejor forma de regular la producción de los glóbulos rojos? Porque tenemos que pensar que estos glóbulos rojos deben producirse de una manera equilibrada, por lo que estamos diciendo. Entonces, se regulan por el nivel de oxígeno en sangre, principalmente, por sensores de oxígeno que se encuentran en los riñones, ustedes lo van a leer
Si leen el Sansapraz, en el capítulo lo explica muy bien. Hay ciertos factores de transcripción que son sensibles a la hipoxia, como el HIF1 y el HIF2, y estos factores de transcripción, al ser sensibles a la hipoxia, en estados de hipoxia, van a hacer que se genere, digamos, la eritropoyetina, porque estos factores de transcripción van a ir hacia el núcleo y van a permitir que ese gen de la eritropoyetina se exprese y se transcriba la eritropoyetina, aumentando los niveles de eritropoyetina, la cual viajaría por sangre periférica hacia la médula ósea y permitiría el aumento del número de glóbulos rojos con todo lo que eso implica, ¿no? Que sería el aumento de la concentración de hemoglobina, y todo esto está influenciado por el nivel de oxígeno en sangre. Esto es un círculo esto es muy sencillo de ver en este esquema, pero es bastante complejo y sumamente regulado para que este mecanismo justamente se mantenga y que la persona no enferme, ¿no? Aquí tenemos un poquito más en detalle este dibujo. Esto es sacado del Hofbrand, que es un libro de hematología que está en inglés, es bastante nuevo, es del año 2016, si lo pueden conseguir. Nosotros no lo tenemos en formato virtual, pero tiene imágenes muy buenas y muy fáciles de interpretar. Algunas he rescatado yo. El profesor de la cátedra lo tiene, el libro, pero no en formato virtual, ¿sí? No sé si se puede conseguir. Si alguno lo consigue, por favor, sería bueno que pueda avisar, ¿no? Pero bueno, sí he podido rescatar algunas imágenes que son muy fáciles de interpretar, y todo este mecanismo que estuvimos explicando recién lo pueden después visualizar ustedes en más detalle en esta imagen. Aquí tenemos una fotografía de una médula ósea, fíjense, de una biopsia de médula ósea. ¿Por qué digo que es una biopsia? Porque mantiene la estructura celular. Tenemos aquí, este es un macrófago, este es un islote eritroblástico. Fíjense que tenemos todos los estadios que nombrábamos recién, pero no en línea recta, sino en forma de islote. Están bordeando al macrófago central, que este macrófago central cumpliría la función de célula nodriza, de nutrir a los diferentes estadios de esa progenie, ¿sí? Fíjense acá, otro macrófago central y un eritroblasto, ¿sí? Y toda la progenie eritroide en forma de círculo siendo nutrida. ¿Qué significa que nutre? O sea, que le aporta el hierro necesario principalmente a la progenie para que puedan, digamos, producir la hemoglobina, ¿no? Fíjense, acá tenemos otra fotografía, no vamos a entrar mucho en detalle en esto. Aquí tenemos una tinción vital, que la vamos a ver en la mostración de los trabajos prácticos. Esta tinción vital de reticulocitos con azul brillante de cresilo o azul nuevo de metileno es muy importante. Nosotros lo hacíamos en el trabajo práctico cuando teníamos los laboratorios presenciales. En este caso ustedes van a tener una mostración de cómo se realiza, y en la guía de trabajo práctico está bien detallada la coloración, cómo se hace. ¿Por qué se dice que es una coloración vital? Porque no se fija y no mata las células. Y en esa coloración vital nosotros podemos visualizar los hematíes maduros y los reticulocitos, que son estos glóbulos rojos un poquito más grandes, con estos puntitos, ¿sí? Que son restos justamente de mitocondrias, ribosomas, centríolos, restos de aparato de Golgi, ¿sí? Recuerden que el reticulocito era esa célula intermedia previo al eritrocito maduro que veíamos hoy al inicio del seminario, que se puede encontrar en médula ósea y en sangre periférica, y que es muy importante para poder evaluar en casos de patología de qué tipo de anemia se trata, ¿sí? Mayormente las anemias, vamos a ver más adelante en la introducción a las anemias, se pueden dividir en regenerativas y arregenerativas. Las regenerativas, como la palabra lo dice, regeneran. ¿Qué regeneran? Regeneran hematíes. O sea, significa que la médula ósea no está afectada en este tipo de anemia, o sea que puede llegar a regenerar hematíes. Las arregenerativas generalmente tienen un bloqueo a nivel de médula ósea en algún punto. Entonces, si nosotros no encontramos en ese caso reticulocitos en sangre periférica, podemos sospechar de una anemia arregenerativa. Eso lo vamos a ver un poquito más en detalle más adelante, pero ya se los voy comentando para que ustedes lo tengan en cuenta.
Aquí tenemos un cuadro que ustedes lo pueden llegar a visualizar más detenidamente con el PDF que yo les voy a brindar. Y recordar que estructuralmente el eritrocito consta de 3 partes. Entonces consta de una membrana, que va a ser la que conforma esa bolsita que decíamos al principio del seminario, que va a contener la hemoglobina, ¿sí?, como proteína principal. Y luego va a tener un conjunto de enzimas que van a ser las encargadas de mantener el poder reductor, la glicólisis anaerobia, ¿sí? Ahora vamos a ir viendo un poquito más en detalle. Este seminario, como les contaba, es muy largo. En realidad, en un principio eran 2 seminarios. Veíamos hematíes o glóbulo rojo y luego hemoglobina en otro seminario. Cada seminario, imagínense que duraba 2 horas y media. Así que voy a tratar de ser bastante concisa en explicar ciertos conceptos rápidamente para que ustedes el resto del seminario puedan desglosarlo y estudiarlo. Este PowerPoint o PDF les puede servir de guía. No se queden solamente con esto, ¿sí? Traten de leer de algún capítulo de libros, como decíamos hoy, y ahondar un poquito más en todo el detalle, ¿sí? Vamos a entrar a ver muy rápidamente la membrana del glóbulo rojo. Es una bicapa fosfolipídica, como cualquier bicapa de cualquier membrana de cualquier célula. Lo importante aquí es ver que en la superficie predominan los glicolípidos y en la parte intracelular la fosfatidilcerina. ¿Por qué es importante esto? Porque el glóbulo rojo tiene una enzima que es la aminofosfolipídico traslocasa, denominada vulgarmente la flipasa, que va a mantener la simetría de estos lípidos en un proceso que consume ATP. Entonces, cuando esta enzima, por una cuestión de envejecimiento del hematí, recuerden que los hematíes, vamos a ver un poquito más adelante, viven 120 días, entonces cuando envejecen, esta enzima va digamos, a funcionar mal. Entonces nosotros vamos a encontrar en esos glóbulos rojos o hematíes envejecidos mayor nivel de fosfatidilcerina en la superficie extracelular, y eso nos va a dar un indicio de que los glóbulos rojos, digamos, están envejecidos, ¿sí? También los macrófagos, que son las células, vamos a ver, que van a barrer con estos hematíes envejecidos, sobre todo en el vaso y en diferentes órganos, van a detectar que están envejecidos a través de el aumento justamente de la fosfatidilcerina, ¿sí?, en superficie. Aquí tenemos las tablas que ustedes las pueden encontrar. Esto se lo puse a propósito para que ustedes lean los capítulos de Sansabra-Fens. Fíjense que lo tienen subido a la página nuestra virtual y ahí tienen en más detalle todo lo que yo les puedo brindar, ¿sí? Esto vamos a pasarlo porque es todo detalle de cómo están constituidos, los porcentajes, las proteínas intrínsecas o integrales que contiene la membrana, la bicapa fosfolipídica, las proteínas extrínsecas o periféricas. Aquí entrando un poquito más en detalle en las intrínsecas o integrales. Recuerden la banda 3 o canal aniónico, que es la principal proteína, digamos, intrínseca o integral. Eso lo pueden leer ustedes. Tiene características de transportador de aniones, ¿sí?, muy importante. También colabora en la fusión buffer. Es la proteína integral más grande y más importante de, digamos, de las proteínas de enganche al citoesqueleto de la membrana eritrocitaria. Y bueno, y tiene un importante, digamos, una importante función metabólica, ¿sí?, porque secuestra las enzimas de la glicólisis en condiciones de altas concentraciones de oxígeno. Se lo vamos a ir viendo más adelante. Fíjense que aquí tenemos la banda 3, ¿sí?, que es esta, fíjense qué proteína tan grande, ¿sí?, inserta en la bicapa fosfolipídica, y la banda 1 y 2 de espectrina, ¿sí? El detalle lo pueden estudiar en todos los libros, por eso no voy a entrar mucho en el detalle. Con respecto a las proteínas extrínsecas o periféricas, también son varias las que conforman esta red de proteínas. Fíjense que tienen diferentes nombres que se han dado de acuerdo al estudio a través de la electroforesis, como dice acá, ustedes después léanlo en detalle. Fíjense que a través de la electroforesis, este 4.2 o 4.1 es de acuerdo a cómo migraban en este CDS page, ¿sí? Se fueron clasificando, algunas con nombre y otras con números, ¿sí?
Tenemos la espectrina, tenemos la actina, la proteína 4.1. El M es justamente el esqueleto de membrana eritrocitaria, que es muy importante para cumplir la función que decíamos hoy de flexibilidad y de que la membrana soporte, digamos, a través de estas proteínas, sea muy flexible para no romperse y no liberar el contenido de hemoglobina al medio, ¿no? Y no cumplir ya más su función ese eritrocito o hematí. También tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Algunas enzimas importantes que tiene el glóbulo rojo, como la gliceraldehído fosfato deshidrogenasa, que es la banda 6, y la acetilcolinesterasa. Fíjense que aquí tenemos un esquema, esto ustedes lo pueden estudiar, por eso lo voy a pasar un poquito rápido. Lo importante aquí es saber que estas proteínas van a tener interacciones tanto verticales como horizontales. ¿Por qué es importante esto? Porque en la patología, ¿sí? En la patología, nosotros tenemos que saber qué digamos, interacción se encuentra, o sea, de acuerdo, digamos, a la afección en un tipo de interacción, ya sea vertical o horizontal, nos va a producir a nosotros un hematí diferente, ¿sí? ¿A qué me refiero? Que donde falla, digamos, la interacción vertical u horizontal, voy a tener una esferocitosis hereditaria, por ejemplo, si es congénita la patología, o una eliptocitosis hereditaria. También puede haber fallas a este nivel de membrana por otro tipo de consecuencias que no sean congénitas, ¿sí? Estas enfermedades congénitas son muy poco frecuentes, pero tenemos que conocerlas, tanto la esferocitosis hereditaria como la lipocitosis hereditaria. La esferocitosis es una enfermedad congénita donde hay defectos en las uniones de tipo vertical, y la eliptocitosis hereditaria hay defectos en la unión tipo horizontal. Fíjense que acá tenemos las uniones marcadas de tipo vertical y las uniones marcadas de tipo horizontal. Ustedes después lo pueden visualizar más en detalle. Con respecto a la hemoglobina, podemos decir que es una macromolécula que va a tener una vida en promedio en circulación de 120 días, al igual que los hematíes. La concentración varía de mujeres a hombres, niños y embarazadas, varía de acuerdo a la condición fisiológica de la persona y de acuerdo al sexo y la edad. Esto por ella Diego se los nombró un poquito más en el seminario de hemograma, después lo vamos a seguir viendo en el transcurso de la materia. Los valores tienen que empezar a memorizarlos, no son muchos, pero sí saber que en mujeres por debajo de 12 gramos por decilitros nos encontramos frente a una anemia, siempre y cuando la mujer no esté embarazada. Fíjense que aquí el límite inferior es de 11 gramos por decilitros. También estos valores pueden aparecer en otras unidades, ¿sí? Del sistema internacional, por ejemplo 120 gramos por litros. Con respecto a los efectos importantes de la hemoglobina, podemos decir que hay tres efectos importantes que tenemos que tener en cuenta. Uno es el efecto cooperativo, que ustedes lo habrán visto en química biológica. Este efecto se produce por el oxígeno, la unión del oxígeno a la hemoglobina, y este efecto cooperativo tiene que ver con la estructura cuaternaria de esta macromolécula, que tiene 4 subunidades, y cada subunidad va a unir un átomo de oxígeno, ¿sí? Eso lo vamos a ver un poquito más en detalle ahora. El efecto cooperativo se debe a que el primer oxígeno que se une con más dificultad, pero a partir del primero y hasta el último, que sería el cuarto, esa dificultad, digamos, va disminuyendo. Entonces a esto se denomina efecto cooperativo. Con respecto al efecto del 2,3-difosfoglicerato, vamos a ver ahora rápidamente que el 2,3-difosfoglicerato es un metabolito intermedio muy importante de la glicólisis anaerobia, que se produce en el glóbulo rojo. Este metabolito intermedio se produce solamente en los hematíes o glóbulos rojos. Es muy importante con respecto a la regulación de la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno, y cuando se produce en condiciones anaerobias el 2,3-difosfoglicerato por la glicólisis anaerobia que se produce en el hematí, la afinidad por el oxígeno de la hemoglobina disminuye. Eso lo vamos a ver por un efecto que tiene este metabolito de interaccionar en la macromolécula de hemoglobina y permitir que disminuya la afinidad del oxígeno por la hemoglobina.
y esto facilitaría entonces, en condiciones de anaerobiosis, el desprendimiento del oxígeno en esos tejidos. Eso lo vamos a ver un poquito más en detalle más adelante. Con respecto al efecto alcalino de Bohr, podemos decir que aquí está explicado como al revés, pero la afinidad por el oxígeno baja cuando baja el pH, o la afinidad por el oxígeno aumenta cuando aumenta el pH. A esto se denomina efecto alcalino de Bohr. Algunos de estos efectos quizá los hayan estudiado en fisiología y vamos a repasarlo rápidamente, o en química biológica, ¿sí? Como para poder entender un poquito mejor de qué se trata todo este mecanismo de regulación. Esto vamos a repasarlo rápidamente porque está en todos los libros, cómo está formada la hemoglobina, sus 4 subunidades, cómo se conforma el grupo hemo, ¿sí? Es importante saber que ese grupo hemo de la hemoglobina tiene 4 grupos hemo, ¿sí? Uno por subunidad, dijimos que tenía 4 subunidades que van a conformar la macromolécula de hemoglobina. Se va a constituir, va a formarse a través de un pool de precursores que van a encontrarse principalmente en la mitocondria, que van a formar la protoporfirina 9, que luego van a incorporar el hierro y van a formar el grupo hemo. Esto es un esquema, después lo vamos a ver un poquito más en detalle, en realidad rápidamente, porque eso lo van a leer ustedes de los libros y lo van a estudiar, no tienen ninguna dificultad. Aparte es a modo de repaso, ¿no? Creo que ya algo han visto en otras materias. Y luego la globina, que vendría a ser lo que recubre, es como si fuera la parte proteica que va a englobar ese grupo hemo, ese grupo protoporfirina 9 con el hierro, que es el grupo hemo, va a estar, digamos, en un bolsillo de la globina que va a formar como si fuera un ovillo. En realidad son 4 ovillos, ¿sí? Uno conteniendo cada hemo. Entonces van a derivar de los cromosomas indicados aquí arriba, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta que tanto el cromosoma entonces 16 como el 11 van a participar en la formación de las globinas. Aquí tenemos el mecanismo de producción más en detalle con un esquema. Parte del mecanismo de producción de la hemoglobina va a suceder en la mitocondria y parte en el citosol, ¿sí?, de la célula. Esto ustedes lo tienen también en detalle en todos los libros, vamos a ir pasándolo. Aquí tenemos la formación más en detalle de los pasos, digamos, cómo se va formando el grupo hemo, ¿sí? Fíjense que a partir de la glicina y su succinil-CoA y a través de la enzima que es la ALA sintasa, que es un punto de regulación muy importante de toda la vía, se va a formar el 5-ALA o el 5-delta-aminolibulínico, que es un ácido muy importante, para poder conformar la protoporfirina 9, que va a ser, digamos, la estructura principal de este grupo hemo, ¿sí? Entonces, ¿por qué el punto de regulación de toda la vía se encuentra a nivel del ala sintasa? Porque, digamos, el organismo no va a fabricar hemoglobina si no es necesario, entonces se regula a partir de esta primera enzima en forma casi, digamos, contraria a lo que sucede en el resto del organismo, que generalmente se regulan las formaciones a través del producto final, se inhibe la formación de una proteína. Aquí la regulación está de entrada, porque el organismo no va digamos, a trabajar tanto para formar, de alguna manera decirlo, la hemoglobina, si no es necesaria. Entonces se regula a través de la primera enzima. Luego tenemos la 5-ala de hidratasa, que va a formar el porfobilinógeno. Y luego esta 5-ala de hidratasa, es importante, aquí lo recalqué, es importante saber que se inactiva por plomo, por eso las personas que trabajan con altos niveles de plomo pueden tener estados de anemia, ¿sí? Porque se inhibe esta enzima por eso. Y luego tenemos estadios posteriores donde actúan diferentes enzimas que lo que van a hacer es tratar de unir, ¿sí?, ese porfobilinógeno formando el uroporfobilinógeno 3. Digamos que actúan 2 enzimas, la porfobilinógeno deaminasa y la uroporfobilinógeno 3 sintasa, que es la que va a cerrar el anillo tetrapirrólico de una manera conveniente, formando el uroporfobilinógeno 3, porque si no lo cierra esta enzima y se cierra en forma instantánea, va a formarse el uroporfobilinógeno 1, el uroporfirinógeno 1,
que no va a ser, digamos, estructuralmente eficiente para la formación del grupo hemo. Luego va a actuar otra enzima, que es la uroporfirinógeno de carboxilasa, que va a constituir la formación del coproporfirinógeno 3. Y luego sigue, digamos, la coproporfirinógeno oxidasa como primera oxidación, 2 oxidaciones, y la protoporfirinógeno 9 oxidasa, que va a producir la segunda oxidación para constituir la protoporfirina 9. Esa protoporfirina 9 unida al hierro, ¿sí?, que va a venir aportado por los macrófagos, como vimos hoy en la médula ósea, ¿se acuerdan de los islotes?, que van a aportar a la progenie eritroide el hierro necesario para formar el grupo hemo. Aquí actúa la ferroquelatasa sobre la membrana interna de la mitocondria y luego ese hemo va a ir hacia el citosol para poder conformar la hemoglobina. Así que rápidamente hemos pasado por todos estos pasos. Ustedes tienen que saberlo porque, bueno, va a haber, más adelante vamos a ver ciertas patologías donde hay afecciones de diferentes enzimas y estas enzimas son las que conforman la formación del hemo. Entonces tenemos que saber qué es lo que ocurre para poder entender, como decimos siempre, la patología y la enfermedad. Debemos saber cómo funciona nuestro organismo en condiciones normales para luego entender la patología. Esto ya es entrar más en detalle. La ala sintasa que decíamos que controlaba la ruta, cuál es que es la 2, la de la línea eritroide, y hay otras alas sintasas en otros órganos, por ejemplo en el hígado y en otros tejidos. Eso es para entrar más en detalle. Aquí tenemos un esquema de cómo se regula toda esta síntesis, esto lo pueden encontrar en el libro. Aquí tenemos también un esquemita donde podemos observar cómo la producción mitocondrial aumentada del hemo regula, ¿sí?, o sea, a través de cierta regulación que se produce por ciertos reguladores, como por ejemplo el inhibidor que regula la producción del grupo hemo, ¿sí?, la producción de las globinas, porque recordemos que el grupo hemo se produce por un lado y las globinas por el otro, con 2 mecanismos diferentes. Entonces esto tiene que estar sumamente regulado. Fíjense que cuando la producción mitocondrial de hemo disminuye, entonces se activa este factor de regulación y esto inhibe la formación de globinas, porque sería, digamos, perjudicial que el cuerpo siga produciendo globinas que no se van a utilizar y que se van a depositar dentro del eritrocito, ¿no?, del glóbulo rojo. Por eso es importante conocer todo esto. Donde hay fallas en estos mecanismos, hay patología, ¿sí? Aquí vamos a entrar un poquito en detalle y no mucho en los diferentes tipos de cadenas que tenemos, digamos, para formar esas globinas de las cuales estamos hablando. Hay diferentes tipos de cadenas. Está la cadena alfa y la cadena zeta, que es la que tenemos ahí, fíjense. Estos clústeres de genes que vemos aquí en esta figura son clústeres de genes del cromosoma 16 que van a formar entonces las cadenas alfa y zeta, ¿sí? Y tenemos las cadenas tipos no alfa. Aquí tenemos un esquema de los clústeres de genes del cromosoma 11. ¿Se acuerdan que hoy aparecía en el esquemita previo el cromosoma 16 y el cromosoma 11? Este cromosoma 11 va a formar las cadenas beta, delta, epsilon y gamma. ¿Por qué es importante saber esto? Porque de acuerdo al estadio de la persona, si es adulta o si es un embrión, si es un feto o si es un niño, va a tener diferentes tipos de globina. Y esas globinas van a estar conformadas por diferentes cadenas, ¿sí?, diferentes cadenas de globina. Entonces vamos a ir viendo ahora que de acuerdo entonces al estadio, por ejemplo, en el estadio embrionario tenemos una hemoglobina que se llama Gower-1, que está conformada por cadenas entonces epsilon y zeta, ¿sí? Las podemos visualizar aquí. Fíjense que en este diagrama de arriba tenemos cadenas de globina versus, digamos, edad, ¿no?, desde la parte prenatal, del nacimiento y la postnatal. Fíjense que esto va variando, ¿sí? Vamos a ir viendo que la hemoglobina fetal se conforma por cadenas alfa y cadenas gamma. Fíjense ahí arriba en el dibujo, ¿sí? Una vez que está el feto formado ya tiene ese tipo de hemoglobina fetal que está conformada por 2 cadenas alfa y 2 cadenas gamma.
Los fetos tienen un 98% de esta hemoglobina fetal y tienen muy poquita hemoglobina A del adulto, 0,5%, ¿sí? Luego tenemos la hemoglobina A, que es la hemoglobina A del adulto, donde en un 97% está formada por esa hemoglobina A, que está formada por 2 cadenas alfa y 2 cadenas beta. Entonces, es importante saber las características. Aquí hay algunas características de las globinas, como por ejemplo la gamma. Recuerden que la gamma era parte de la fetal, ¿sí? De la hemoglobina fetal. Recuerden que teníamos la hemoglobina fetal tenía 2 hemoglobinas, 2 cadenas de globina alfa y 2 gamma. Entonces, la hemoglobina fetal va a tener características de acuerdo a esta globina gamma que nosotros en el laboratorio nos sirven estas características para poder, con una coloración especial que se llama de Klein-Auer, identificar este tipo de hemoglobina tanto en embarazadas como en bebés. En bebés, digamos, es la hemoglobina, el recién nacido tiene mayormente este tipo de hemoglobina fetal. Pero es importante para hacer un seguimiento de la mamá, para ver si hay alguna fisura placentaria y si hay algún derrame de la hemoglobina justamente fetal al torrente sanguíneo de la madre. Esta coloración de Klein-Auer la vamos a ver más adelante en los trabajos prácticos. Y estas características de estas globinas gamma se deben justamente a la ausencia, por ejemplo, acá lo tienen, de la beta, de la en posición beta 112 de la cisteína, ¿sí? Y la beta 130 de tirosina. Esta ausencia le da una mayor resistencia al álcali, ¿sí? Y entonces esta característica que tienen las globinas gamma, volvemos a decir, de la hemoglobina fetal, hace que nosotros, por esta coloración de Klein-Auer, que es ácido álcali resistente, podamos detectarla en el laboratorio, ¿sí? Eso lo vamos a ver más adelante. Recuerden esto. Bueno, aquí esta estructura la vamos a pasar. Esto es como, digamos, la macromolécula, la hemoglobina, de acuerdo a cómo es regulada. Dijimos al principio que se regulaba por el 2,3-difosfoglicerato. Esta es la zona de la unión. Fíjense que se une principalmente a través de las cadenas beta, ¿sí? Fíjense aquí, se une, y al unirse el 2,3-difosfoglicerato, recuerdan que este metabolito, ese metabolito intermedio de la glicólisis anaerobia del glóbulo rojo, que se va a formar en condiciones de anaerobiosis. Entonces, al unirse en este hueco especial que tiene para la unión de este metabolito, va a regular de alguna manera la salida del oxígeno. O sea, la salida del oxígeno va a ser más fácil y entonces la hemoglobina en lugares de anaerobiosis de nuestro cuerpo y a través de la unión del 2,3-difosfoglicerato que se genera por la glicólisis anaerobia, va a permitir una mejor oxigenación en ese lugar, ¿sí? Permitiendo el desprendimiento más rápido de los oxígenos que contiene, ¿sí? Bueno, aquí tenemos explicado, digamos, los cambios conformacionales que se producen a nivel de ciertos lugares de la histidina, ¿sí? Sobre todo la histidina distal, que es la que va a unir el oxígeno a través del átomo de hierro que se encuentra en el grupo hemo, del cual explicamos digamos, la síntesis recién, de cómo se producía. Entonces, todos estos cambios conformacionales son sumamente importantes para los efectos que estuvimos nombrando, tanto el cooperativo, ¿sí? Como el efecto que tiene de regulación, ¿sí? Todo esto lo vamos a pasar rapidito. Lo que sí me voy a detener es en la curva de disociación del oxígeno. Esta curva es muy importante que ustedes puedan interpretarla. ¿Por qué? Porque justamente la macromolécula, que es la hemoglobina, a diferencia de la mioglobina, que tiene una sola subunidad, que se encuentra en músculo, la hemoglobina tiene 4 subunidades, como decíamos recién, y estas 4 subunidades le van a permitir este efecto cooperativo que permite que la curva, digamos, de estudio el porcentaje de saturación de hemoglobina sea sigmoidea. Esta curva sigmoidea va a indicar entonces el efecto cooperativo que nombrábamos hoy y nos va a permitir definir la P50, que sería digamos, la presión de oxígeno a la que la saturación de hemoglobina es el 50%. Fíjense, la P50 estaría aquí, ¿sí? Entonces, tenemos un 50, esto sería porcentaje de saturación de hemoglobina
¿sí? En las ordenadas, y en las abscisas tenemos presión de oxígeno. Entonces, cuando el 50% de saturación de la hemoglobina se encuentra, digamos así, saturada, ¿sí? Entramos a la curva y nos va a dar la presión de oxígeno que va a tener digamos, esa hemoglobina, ¿sí? Que va a ser en este caso 27, ¿sí? Entonces eso es muy importante, porque esa P50, digamos, se corre de acuerdo a los diferentes efectos, y ahora vamos a ver eso más en detalle. Fíjense que esta es la curva sigmoidea normal, ¿sí? Esta es la P50, aproximadamente en 27, pero fíjense que en condiciones de anaerobiosis, como decíamos hoy, donde aumenta la concentración del 2,3-difosfoglicerato, aumenta los protones, ¿sí? O sea, disminuye el pH, aumenta la concentración de dióxido de carbono, ¿sí? Esto ya es un caso de patología, esta hemoglobina S, después cuando lo veamos se van a dar cuenta que se va a comportar como esta parte fisiológica que estoy nombrando ahora, ¿no? Por ahora quédense con lo fisiológico. Entonces, cuando estamos en condiciones de anaerobiosis, esta curva sigmoidea se corre hacia la derecha, ¿sí? Y cuando estamos en condiciones de, digamos, de aerobiosis, o cuando hay mayor concentración de hemoglobina fetal, en el caso de que sea una patología o en el caso de un feto, entonces la curva se va a correr hacia la izquierda, ¿sí? Pero lo que tenemos que tener en cuenta acá es que en condiciones fisiológicas y en condiciones de anaerobiosis, la curva sigmoidea se va a correr a la derecha. Recuerden todas estas características de anaerobiosis. Recuerden la formación del 2,3-difosfoglicerato. Ahora vamos a verlo rápidamente más adelante. La glicólisis, eso lo vieron ustedes en química biológica, está en cualquier libro de química biológica para recordarlo. Y saber que este metabolito, como decíamos hoy, el 2,3-difosfoglicerato, es un metabolito típico del eritrocito, ¿sí? Un metabolito intermedio que solamente se produce en los eritrocitos o hematíes. La subida de la concentración de protones, el aumento de la concentración de protones, o sea, la disminución del pH, y el aumento de la concentración de dióxido de carbono. Todo esto, recuerden, en anaerobiosis, ¿sí? Recuerden que la curva entonces sigmoidea se recorre hacia la derecha. Aquí está explicado fíjense que para que ustedes interpreten este gráfico, solamente lo que tienen que saber es que este cuadradito con estos puntitos negros, los puntitos negros son el oxígeno, ¿sí? Entonces, fíjense, aquí la saturación es de un 25% de oxígeno en la hemoglobina es este cuadrado naranja. Aquí tenemos un 50, que era la P50, un 75 y un 97 que está toda saturada. A eso se refiere. Entonces, la saturación plena va a estar en los pulmones y luego en los tejidos va a empezar a liberar el oxígeno por estos mecanismos de regulación que estuvimos nombrando, ¿sí? A través del 2,3-difosfoglicerato, a través del efecto Bohr, a través del efecto cooperativo. Aquí tenemos entonces el comportamiento de la mioglobina, que era la molécula que nombrábamos hoy, que viene a ser, por decirlo de alguna manera, la hemoglobina del músculo, ¿sí? Que tiene una sola subunidad, a diferencia de la hemoglobina, que tiene 4 subunidades, que es esa macromolécula que tiene efecto cooperativo, efecto de Bohr, ¿sí? Y que tiene todas estas características de regulación a través del 2,3-difosfoglicerato que ya fuimos mencionando. Y fíjense la curva sigmoidea, ¿sí? O sea, la curva de la mioglobina, que no es sigmoidea, y la curva sigmoidea con efecto cooperativo de la hemoglobina. Aquí tendríamos la P50, ¿sí? La presión de oxígeno, o sea, aquí tenemos nuevamente la saturación de la hemoglobina en las ordenadas, y en las abscisas, o sea, en el eje X, tenemos la presión de oxígeno en torr o en milímetros de mercurio. Entonces, esto es importante que lo sepan porque es pregunta de parcial, ¿sí? A la presión de oxígeno de los tejidos, la hemoglobina pierde afinidad por el oxígeno y libera más del 50% de su carga, ¿sí? Y esta es la famosa P50. Y la presión de oxígeno en los tejidos ronda entre 26 y 27 milímetros de mercurio o torr. Por el contrario, la mioglobina va a retener el oxígeno y va a liberar solamente un 10%. Fíjense que en los tejidos es esta zona gris que está marcada aquí, ¿sí? Entre 20 y 40 milímetros de mercurio o torr es las presiones de oxígeno que se manejan en los tejidos. Y aquí tenemos en el pulmón donde tenemos totalmente saturada tanto la mioglobina como la hemoglobina, pero la mioglobina casi no varía, ¿sí?
Sin embargo, la hemoglobina va a liberar prácticamente el 50% de su carga de oxígeno a la presión de oxígeno de los tejidos, ¿sí? Bueno, esto también es algo que voy a pasar bastante rápido porque lo tienen en todos los libros. Tenemos el estado tenso de la hemoglobina. Ese estado tenso es un estado, justamente como la palabra lo dice, donde hay una baja afinidad por el oxígeno porque la macromolécula tiene ciertas uniones que no se han roto. Y en el estado relajado es un estado de alta afinidad por el oxígeno. Y este modelo teórico, TR, ha tratado de explicar el comportamiento de la hemoglobina, digamos, a través de las uniones con el oxígeno, ¿no? ¿Por qué hay una forma tensa? ¿Por qué hay una forma relajada? El modelo va a postular un equilibrio entre esos dos estados y digamos que ciertas condiciones que van a favorecer la estabilización del estado T, que es el tenso, donde hay poco oxígeno, y las condiciones que van a favorecer justamente el estado R, que sería la oxigenación de la hemoglobina. Tenemos un ejemplo importante de ver, que ya vimos que el 2,3-difosfoglicerato va a estabilizar la forma T, ¿sí? Porque esa forma T va a tener, recordemos, baja afinidad por el oxígeno, y es lo que decíamos hoy, sin digamos, explicar este modelo, ¿no? Que teóricamente lo trata de explicar. Entonces, si se une el 2,3-difosfoglicerato, aumentan las uniones tensas hacia la hemoglobina, y esto hace que se estabilice la forma T, la forma tensa, y por lo tanto impida la oxigenación, o sea que la hemoglobina trata de desprender ese oxígeno en esa zona de anaerobiosis, ¿sí? Aquí tenemos otro esquema que explica lo mismo, después fíjense, entonces curva normal, donde hay condición de anaerobiosis, la curva se va a desplazar hacia la derecha, eso lo tienen que saber, ¿sí? En presencia del 2,3-difosfoglicerato, que es en condiciones anaerobias, para una determinada presión de oxígeno se descarga más cantidad, ¿sí? Más cantidad, fíjense, se descarga, o sea, para una determinada presión de oxígeno, por ejemplo aquí, entre 20 y 30, que eran las de los tejidos, ¿se acuerdan? Entre 20 y 40 eran las presiones que había de oxígeno en los tejidos. Aquí elegimos una que está entre 20 y 30, puede ser 27, ¿sí? Para esa presión de oxígeno, fíjense que en presencia de 2,3-difosfoglicerato se descarga mucha más cantidad, ¿sí? O sea, se desatura más la hemoglobina que en condiciones normales, ¿sí? Donde quedamos con un 50% de saturación. Fíjense que acá tenemos un 25%. Eso significa el desplazamiento de la curva y el cambio de comportamiento que tiene en condiciones anaeróbicas. Espero que haya quedado claro porque esto es bastante difícil de comprender. En caso de que no haya quedado muy claro, lo vamos a ver en la clase de consulta de Zoom, ¿sí? Lo volvemos a ver. Aquí tenemos donde se uniría nuevamente el 2,3-difosfoglicerato, mayormente interaccionando con las cadenas de globina beta, ¿sí? Aquí tenemos la hemoglobina, es un esquema, ¿no?, de la hemoglobina con sus dos cadenas alfa y 2 beta del adulto, los oxígenos unidos a los grupos prostéticos, y el pasaje de la hemoglobina en anaerobiosis, donde interacciona con el 2,3-difosfoglicerato que viene de la glicólisis anaerobia y que va a ser el principal regulador de la macromolécula de hemoglobina para que pueda desprender más fácilmente el oxígeno en esa zona tan requerida de tejidos, ¿no? De tejidos que están llenos de dióxido de carbono. Aquí nuevamente lo mismo, también esto lo pueden leer. El efecto Bohr se explica cómo, a través de cómo el dióxido de carbono se disuelve, ¿sí?, formando bicarbonato, y bueno, cómo el intercambio de bicarbonato y cloruro lo hacía. ¿Se acuerdan de esta proteína tan importante que está en la membrana del glóbulo rojo, que la vimos hoy, que es esta proteína grande, ¿sí?, la banda 3? Y fíjense que acá tenemos el plasma, el glóbulo rojo y el tejido. Entonces aquí sería el intercambio gaseoso del cual forma parte, a través del efecto Bohr, la hemoglobina. Esto lo pueden leer detenidamente ustedes. Ya vamos a estar finalizando. Aquí tenemos nuevamente 3 gráficos. Fíjense, aquí sería el adulto normal, acá está dibujada la embarazada para representar un adulto normal, donde tiene una curva sigmoidea intermedia. Este sería la curva sigmoidea que tendría un feto con la hemoglobina fetal, que estaría desplazada hacia la izquierda, como vimos hoy. Y estas serían las condiciones que cambia el desplazamiento de la curva sigmoidea, que son las que vimos en detalle hoy en condiciones anaerobias.
Bueno, aquí tenemos la formación de la hemoglobina en diferentes edades. Es un gráfico que lo pueden leer detalladamente. Bueno, los diferentes tipos de hemoglobina que estuvimos viendo. Fíjense que decíamos que la hemoglobina A es la del adulto, la fetal y la A2 en condiciones normales. Fíjense que tenemos entre un 96 y un 98% de hemoglobina A de adulto, las personas adultas, entre un 0,5 y un 0,8% de hemoglobina fetal y entre un 1,5 y 3,2% de hemoglobina A2. Esto es importante saberlo porque después vamos a tener un trabajo práctico que lamentablemente, bueno, no lo van a poder hacer, pero sí vamos a poder mostrarlo quizás o no, pero lo vamos a poder hablar, aunque sea, y bueno, ustedes cuando lo estudien llegue ese punto saber por qué tenemos que saber qué tipo de cadenas tiene cada hemoglobina, porque en ese trabajo práctico vamos a hacer una electroforesis de hemoglobinas y ahí vamos a evidenciar a través de una hemólisis de los glóbulos rojos de la persona que estamos estudiando qué tipo de hemoglobina tiene y ver estos porcentajes ahí en esa electroforesis, ver si la persona está, digamos, en condiciones normales o está atravesando alguna patología. Con respecto a las enzimas vamos a ir rapidito porque ya estamos terminando el seminario de hoy. Lo que tenemos que recordar es cómo se mantiene ese eritrocito, cómo produce energía a través de la glucólisis o glicólisis anaerobia que estuvimos mencionando y a través del metabolismo de purinas y pirimidinas. Esto ustedes lo vieron en química biológica, así que lo pueden repasar. Luego la producción de poder reductor por el ciclo de las pentosas fosfato y la síntesis de glutatión, el mantenimiento del gradiente electrolítico a través de la bomba de iones en membrana y el mantenimiento de la simetría de fosfolípidos en membrana con la flipasa que vimos hoy. Básicamente este es el metabolismo del eritrocito. Aquí tenemos la glicólisis anaerobia y la formación, ¿sí? La formación del 2,3-difosfoglicerato que dijimos que era una ruta alternativa que tiene el hematí, que es la única célula que lo produce y que es tan importante este metabolito intermedio para regular justamente el desprendimiento de oxígeno en las zonas de anaerobiosis, como estuvimos viendo previamente, ¿no? La vía de las pentosas fosfato, esto ustedes lo pueden estudiar, vamos a ir rápido. Entonces el metabolismo del eritrocito está en base a esas vías. Esto vamos rapidito y aquí podemos decir que hay formas de estudiar en el laboratorio mediante curvas de fragilidad osmótica frente a qué situación estamos, o sea, que si estamos frente a hematíes normales o no, o sea, si resisten ciertas condiciones o no, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? En el laboratorio ustedes van a ver que más adelante en el trabajo práctico está descrito una manera de determinar esa fragilidad osmótica, que antes lo hacíamos, ahora en los últimos laboratorios hemos tenido que reducirlos y no lo hemos hecho, pero antes se hacían diferentes tubos con diferentes concentraciones de cloruro de sodio, desde la fisiológica hasta el agua destilada, y ver cómo, digamos, en condiciones de solución fisiológica hay 0% de hemólisis de esos hematíes, de ese paciente que estaba estudiando uno, ¿sí? Porque es una osmolaridad similar a la fisiológica. Y luego, al disminuir esa osmolaridad y acercarnos hacia el agua destilada, cómo va la curva aumentando el porcentaje de hemólisis, ¿sí? O sea que sería en la ordenada porcentaje de hemólisis y en la abscisa el porcentaje de cloruro de sodio en solución. Esto nosotros en el laboratorio lo hacíamos con diferentes tubitos, por ejemplo 10 tubitos con diferentes concentraciones de cloruro de sodio y ahí sembrábamos, poníamos una cierta cantidad de sangre del paciente y íbamos evaluando este tipo de curvas. Bueno, lo importante acá es saber que los hematíes viven 120 días y que, como decíamos hoy, hay ciertas señales que nos van a indicar si ese hematí o eritrocito está envejecido o no. Entonces, lo importante es saber que va a disminuir el ATP, ¿sí? Y va a disminuir el poder reductor y va a aumentar el estrés oxidativo. Fíjense que todo esto sucede en un hematí que ya envejeció. Los hematíes tienen una vida promedio de 120 días, son eliminados por el sistema macrofágico, ¿sí? Y bueno, tenemos aquí todas estas señales que van a dar cuenta a que ese hematí está envejecido y que tiene que ser sacado de circulación. Obviamente es algo gradual, el cuerpo no lo nota, ¿sí? Pero esto es un ciclo que cada 120 días se va renovando la sangre, ¿sí?
Aquí tienen bien discriminado todas estas características, eso lo pueden leer. También saber que la glucosa al hematí entra por un transportador que se llama GLUT1. Ese transportador no es dependiente de insulina, entonces los niveles de glucosa que tiene el hematí son niveles que indican la glucemia del paciente real, la glucemia plasmática real, porque ese transportador no depende de insulina. Entonces es muy importante, en los estudios ustedes van a ver cuando vean química clínica en sexto año, que una medida que se utiliza para diabéticos es la hemoglobina glicosilada, justamente porque los niveles de glucosa que tuvo ese paciente durante 120 días, glicosiló la hemoglobina de una manera, proporcional a los valores que manejó ese paciente en suero o en plasma. Entonces nos indica si ese paciente se cuidó o no durante esos 120 días. ¿Sí? Es una medida de nivel de glicosilación muy importante que se utiliza en diabéticos. Hemoglobina glicosilada se denomina el parámetro de laboratorio y ustedes lo van a estudiar en química clínica, pero saber por qué. O sea, esto se debe a que esa glucosa ingresa por este GLUT1 como transporte pasivo y va a glicosilar en esos 120 días la hemoglobina de esos glóbulos rojos. ¿Sí? Entonces sería una medida de entre más o menos un tiempo atrás, ¿sí? Entre 1 y 4 meses atrás de los niveles del paciente. O sea que si el paciente diabético se cuidó el día previo a la extracción sanguínea del laboratorio, nosotros con la hemoglobina glicosilada podemos evaluar si el paciente estuvo cuidándose varios días atrás o meses. ¿Sí? Bueno, aquí esto es más de lo mismo. Entonces, con respecto a la degradación, tenemos que tener en cuenta que esto es lo mismo, el envejecimiento. Con respecto a la degradación, que hay la degradación se produce a través de los macrófagos, la degradación fisiológica de la hemoglobina en vaso, en hígado y en médula ósea. Se van a fagocitar los glóbulos rojos, envejecidos o defectuosos, como decíamos recién, y se va a producir mayormente el hierro que se recupera en su totalidad, salvo el hierro que se pierde por heces, por piel y por uñas y por sudor. Lo demás se recupera todo, ¿sí? Y se excreta por bilirrubina y a su vez la globina va a ser degradada en aminoácidos libres. Todo este proceso es el proceso de degradación fisiológica, eso lo aclaro, es el catabolismo o degradación fisiológica de la hemoglobina y se va a excretar por orina a través del urobilinógeno, por heces a través del estercobilinógeno, ¿sí? Y lo importante aquí es, tener en cuenta que puede haber otro mecanismo de hemólisis que no es fisiológico. O sea, aquí tenemos el fisiológico a la izquierda, ¿sí? Que es el extravascular a través de los macrófagos y toda la degradación que ya vimos, estuvimos viendo rápidamente, esto está en todos los libros, lo pueden leer más en detalle. Y la hemólisis intravascular, que es la patológica, ¿sí? ¿Por qué? Porque esta hemólisis dentro de los vasos no debería suceder. Si sucede este tipo de hemólisis, quiere decir que hay algún problema que ustedes pueden llegar a interpretar en membrana, ¿sí? Puede haber algún anticuerpo que está atacando la membrana del glóbulo rojo en las anemias hemolíticas, puede haber algún problema de estructura. Vieron que decíamos que puede haber un problema en las interacciones verticales u horizontales de la membrana del hematí, entonces que provoque esa lisis o hemólisis en anemias congénitas, esferocitosis y leptocitosis, por ejemplo. Pero lo más común es, hay un montón de tipos de anemias hemolíticas que las vamos a ir viendo, es una clasificación muy grande que existe, pero lo importante es saber que este tipo de hemólisis intravascular es patológica, ¿sí? Bien, acá tenemos indicado entonces lo que está en verde, la hemólisis fisiológica normal, y lo que está en roja, la patológica, y con todos los productos que van a aparecer, que van a ser indicadores de laboratorio de que esa persona está teniendo una hemólisis intravascular. Esto lo vamos a ver más en detalle, lo van a ver ustedes en otros seminarios posteriores, que son de anemias hemolíticas. Tenemos que saber que hay diferentes proteínas que se van a encargar de transportar la hemoglobina, como la aptoglobina, o el grupo hemo, como la hemopexina, ¿sí? O la metalbúmina, que van a ser marcadores importantes a la hora de saber si esa persona está teniendo una hemólisis intravascular, ¿sí? Bueno, aquí les dejo una serie de preguntas para que ustedes se las hagan y puedan responderlas con el seminario de hoy. Y obviamente los libros, y como recomendación
que si quieren imprimir el seminario, yo se los voy a subir en PDF, lo hagan en la opción blanco y negro para que el fondo salga blanco y puedan leer mejor el PDF, ¿sí? Se lo dejo en colores porque me parece que es más fácil de interpretar. Bueno, hasta aquí llegamos, entonces espero que les haya sido útil y en el próximo Zoom de consulta pueden, digamos, contestar estas preguntas, tener contestado todo esto razonado, así pueden aprovechar esa clase de consulta y preguntar lo que no entendieron. Bueno, que tengan una linda tarde.